Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. La misma fe que Jesús el Señor, todos somos hijos de Dios. Hermano, que todos te queremos conocer, porque eres hermano predilecto de Jesús. Hermano, enséñanos a amar y el camino que debemos tomar. Hermano, que todos te queremos conocer. Muy bien, pues ya vamos a iniciar este bonito programa compartiendo la fe, tomando café con el diácono José. Y le damos la bienvenida a nuestro hermano José Reyes, después estrenando año. Estrenando año. Buenos días. Hermanos, buenos días a todos en este maravilloso primer jueves del año 2024. Primer jueves del año 2024, en que vamos a estar ya compartiendo con ustedes su programa pues, de los jueves, compartiendo la fe, tomando café con el diácono José. Ojalá que ya tengan listo su cafecito, su té, su vaso de leche caliente, su champurrado, lo que quiera que usted vaya a tomar esta mañana con nosotros para acompañarnos en este día. Me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes. Espero que hayan tenido una celebración de Navidad y Año Nuevo llena de muchas bendiciones y que recordemos siempre que la razón de la Navidad es Jesucristo, ¿verdad? Y que la celebración haya sido enfocada en Jesucristo, ¿verdad? Nosotros, gracias a Dios, en mi familia tuvimos 2 celebraciones muy hermosas. De hecho, tuvimos una sorpresa agradable para la Navidad. Resulta que pues estaban mis hijos en casa, estábamos todos ahí y por una razón u otra se fueron temprano, antes de la medianoche de la Nochebuena. Se fueron ya para las 10:30 de la noche, ya se habían ido. Y entonces nos quedamos solos, mi esposa y yo, pues y dijimos, bueno, nos vamos a acostar temprano, vamos a misa a las 8 de la mañana para la misa de Navidad y eso pues va a ser bueno. Pero en eso le digo yo, pero si ya estamos vestidos así pues que estábamos para la Navidad y ya se fueron los hijos, ¿por qué no nos vamos a misa de medianoche? Yo creo que en toda nuestra vida, tal vez una tan sola vez, hemos asistido a la misa de medianoche de Navidad. Así es que, mire, agarramos camino y nos venimos aquí a San Estanislaos, a la misa de medianoche. Qué bonita experiencia la que tuvimos. Fue algo que a ambos nos dejó muy llenos espiritualmente y con mucha alegría de haber estado en la misa, pues, de medianoche de Navidad. En lo fresco de la mañana y todo. Y así es que esa fue una sorpresa para nosotros que no nos esperábamos, pues, de que íbamos a tener esa oportunidad. Y así al día siguiente ya nos permitió volvernos a reunir con la familia, que siempre nos reunimos el día 25, nos reunimos a desayunar y luego pues a abrir regalos con los niños y en la noche nos volvemos a reunir para cenar. O sea que tenemos 3 reuniones para Navidad prácticamente. Así es que espero, mis hermanos, que haya sido también así llena de bendiciones para ustedes. El Año Nuevo tuve también la bendición de tener casa llena. Estuvieron 4 de mis hermanos. 4 de mis hermanos estuvieron con nosotros, incluyendo uno que vino desde El Salvador, Jairo, mi hermano Jairo, que estuvo desde allá, y con su esposa vinieron a visitarnos.
Así es que la pasamos también muy alegres, muy contentos. Y ahora pues ya contento de estar de regreso aquí con ustedes en este programa de Compartiendo la Fe, tomando café con el diácono José. Así es que, mis queridos hermanos, espero que estén todos listos para este programa del día de hoy. Este programa lo voy a comenzar con un poco de controversia, o más bien dicho, no controversia, sino aclarando una controversia que se ha desatado en la iglesia por una, digamos, determinación del Papa Francisco, que cuando uno lee lo que él ha dicho sobre la declaración de lo que es una bendición, ¿verdad? Ha generado mucha controversia que el Papa haya dicho que es permitido que el clero dé una bendición a parejas del mismo sexo o parejas que no estén casadas por la iglesia. Entonces, los medios de comunicación, y ahora desafortunadamente tengo que decir, algunos medios de comunicación católicos también están Atacando como quien dice. atacando a la iglesia cuando lo más probable es que no han ni siquiera leído el documento, ¿verdad? Se han dejado llevar por el título y la propaganda y el amarillismo que genera muchas veces el Papa quiere cambiar la doctrina, quiere que ya podemos casar parejas del mismo sexo. Oiga, cuando el Papa saca un documento, hay que leerlo. No hay que dejarse llevar por lo que digan los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque a veces son totalmente contrarios, ¿verdad? A lo que realmente estamos, a lo que el Papa nos está llevando. Fíjese, voy a empezar por leerles la carta que nuestro obispo Myron Cota mandó a toda la diócesis, que estoy casi seguro también que muy pocos han leído esa carta, ¿verdad? Pero dice, miren, a todo el clero y religiosos, lo mandó al clero y los religiosos de la diócesis. El 18 de diciembre, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó una declaración sobre el significado pastoral de la bendición, titulada Fiducia Supplicans. La declaración ofrece un contexto bajo el cual los ministros ordenados pueden dar una simple bendición a aquellos que viven fuera del plan de Dios para el matrimonio y la sexualidad, sin comprometer la doctrina de la iglesia. Fíjese que es bien importante que esa declaración, o más bien dicho, aclaración de lo que es una bendición, no va en contra de la doctrina de la iglesia. Hay quienes están entusiasmados y otros que están enojados o confundidos acerca de este documento, porque creen que es una oportunidad para cambiar la enseñanza de la iglesia. Es lo que nos dice nuestro obispo, ¿verdad? Al leer cuidadosamente el documento, se aclara que este no es el caso, que este no es el caso, ¿verdad? Entonces, por el contrario, está en línea con el enfoque general del Papa Francisco de buscar formas en las que, siendo fiel a la revelación divina y a la enseñanza de la Iglesia,
las cuales expresa y protege, la iglesia puede hacer algo más que simplemente decir no a las personas y cerrarles las puertas, para permitir que la iglesia esté cerca de ellos, aunque estén lejos de ella en su forma de vida. Es decir, Jesucristo nunca aprobó el mal comportamiento de personas. Por ejemplo, le llevan a la mujer adúltera. Él no aprueba el adulterio, ¿verdad? No aprueba el adulterio, pero está del lado del pecador, le ofrece el perdón al pecador para que su fe lo vuelva a traer a la iglesia. Ese es el mismo manera de pensar del Papa Francisco. No cerrarles las puertas, sino más bien decirles que la iglesia siempre está lista para recibirlos, que Jesús está lista para perdonarlos, ¿verdad? Y es que son personas y no dejan de ser hijos de Dios. Entonces, hay un día al año, me parece que es el día de San Jorge o día de San Francisco, que se bendicen los animalitos. Y ahí no se dice nada. Y estas son personas que merecen respeto y que una bendición, pues es lo más que pueden aspirar. No los están casando. Mire, es como, por ejemplo, a la hora de comulgar. Muchas personas no reciben la comunión, sino que vienen con los brazos cruzados porque quieren una bendición. Bendición. En ese momento ni el sacerdote ni ningún ministro les pregunta, ¿y usted está casado por la iglesia? ¿Y usted tiene una relación del mismo sexo? ¿Usted tiene esto? ¿Tiene? No, porque lo único que están buscando es una bendición. La bendición derrama gracia sobre la persona. Y lo que se espera es de que la persona pueda reflexionar sobre su vida y acercarse a Dios. Fíjese, se bendice, por decir una palabra, se bendice al pecador, no al Claro. pecado. ¿Verdad? La iglesia Claro. siempre da la bienvenida al pecador, no al pecado. Entonces, por eso hay que tener muy claro y no dejarnos llevar por lo que oímos sin haber leído los documentos de la iglesia. Ahora ellos están viviendo de una manera, pues, que no es la más adecuado, pero como dice Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En los que no pecamos de una manera, pecamos de otro. Entonces ellos, yo creo que una bendición, sí se la merecen, además, comportándose con el debido respeto dentro de la iglesia. Sí. Veamos qué nos sigue diciendo nuestro obispo. Fíjense, esta es la posición de nuestro obispo Myron Cota, que nos mandó esta carta a todo el clero y los religiosos de la diócesis. Mientras a primera vista, fiducia supplicans parece contradecir la respuesta al dubium del dicasterio de febrero del 2021 sobre la bendición litúrgica de las uniones entre personas del mismo sexo y la respuesta del Santo Padre al dubium de septiembre del 2023, la introducción de la declaración afirma que es un intento de reunir los principios doctrinales contenidos en estas respuestas, presentándolos como un desarrollo y no como una contradicción. Como aclara Fiducia Supplicans, dado que la Iglesia siempre ha considerado moralmente lícitas solo las relaciones sexuales que se viven dentro del matrimonio, no tiene potestad para conferir su bendición litúrgica cuando ésta de alguna manera puede ofrecer una forma de legitimidad moral a una unión que presume de ser un matrimonio a una práctica sexual extramatrimonial. Es decir, la declaración del Papa en la introducción hace esa aclaración, que no se puede dar
una bendición litúrgica a una pareja, a lo que presumen de matrimonio del mismo sexo o a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, es decir, parejas que viven en unión libre, ¿verdad? O parejas que viven en unión de matrimonio civil Civil únicamente. solamente. Sí. Entonces, en estos casos, desde entrada, ese documento dice que no se puede dar una bendición litúrgica que pueda confundirse con legitimizar la relación. Entonces, eso lo dice desde el principio. O sea que si uno realmente lee la declaración, qué bueno, ahí ya me deja tranquilo. ¿Por qué? Porque esto no está contradiciendo la doctrina. No está probando nada, No está la relación. aprobando No nada. están de acuerdo con la relación, pero tampoco se pueden desechar como ellos son parte de la iglesia y eso los acerca a la iglesia que de alguna manera puede llevarlos también a un cambio de Exacto. vida de ellos. Siendo esto un hecho, la declaración plantea la pregunta, ya que una bendición litúrgica formal de unión es imposible, ¿qué se puede hacer por estas personas? Recordemos, si nosotros solamente le cerramos la puerta y le decimos puede. no, entonces nunca van a sentir ellos el amor de Dios, el amor de la iglesia, el amor. Mire, recordemos una cosa, mis hermanos, la iglesia no es un club de santos, la iglesia es un hospital de pecadores. Todos somos pecadores y vamos a la iglesia precisamente porque queremos acercarnos a Dios, queremos tener un cambio de vida, queremos tener un cambio de vida. Entonces, por eso plantea la pregunta, ¿qué podemos hacer por ellos? ¿Pueden los ministros ordenados de alguna manera invocar la bendición de Dios sobre ellos para que puedan recibir su gracia y esforzarse por vivir de acuerdo con su voluntad? ¿Y hay alguna manera de hacer esto sin que parezca validar los aspectos de su relación que no están de acuerdo con la enseñanza de la iglesia? Mire, a la salida de misa muchas personas se nos acercan. Diácono, ¿me puede dar una bendición que vamos a salir de viaje? Sin ningún problema les damos una bendición. En ningún momento les preguntamos, ¿y están casados por la iglesia? ¿Y viven en una... No. Ahí se les da la bendición porque no está siendo una bendición para legitimizar la relación que puedan tener, sino que piden una bendición para su protección, una bendición para recibir las gracias que vienen de Dios y poder ellos tener un cambio en su vida que los vaya llevando cada día más cerca de Dios. En respuesta a esta pregunta, la declaración del Papa hace una distinción entre una bendición litúrgica formal y una bendición simple. Desde un punto de vista estrictamente litúrgico, dice el documento, la bendición requiere que aquello que se bendice sea conforme a la voluntad de Dios manifestada en las enseñanzas de la iglesia. Pero aún hay otras bendiciones que son ofrecidas sin condiciones y que en este gesto no pretende sancionar ni legitimar nada. Más bien, tales bendiciones son una manera de proveer la cercanía de la iglesia a cada situación en la que se pida la ayuda de Dios. De nuevo, a la salida de misa, padre, diácono, ¿nos puede dar una bendición? ¿Alguna situación especial? Les pregunto yo. Sí, tenemos problemas familiares. Bueno, ahí se les da una bendición para que puedan tener la bendición de Dios para solucionar los problemas familiares. Que tenemos un enfermo en la familia, pero en ningún momento
nosotros ponemos condiciones a esas bendiciones que se dan. Ahora bien, si me dicen, diácono, queremos convalidar nuestro matrimonio civil, es decir, que quieren la bendición de la iglesia para el matrimonio civil. Ahí sí hay condiciones que cumplir, ¿verdad? Ahí sí se tiene que hacer todo el proceso del matrimonio. ¿Por qué? Porque la bendición que se les va a dar para bendecir ese matrimonio quiere decir que ese matrimonio cumple con todo lo que la iglesia enseña, con las enseñanzas y la doctrina de la iglesia. Pero esa no es la bendición a la que el Papa se está refiriendo. A ver, con esa bendición quedarían casados, Claro, aunque no haya ceremonia, ni misa, no ni es que nada. hay ceremonia. No, María, digo, hay pero ceremonia. algo especial que hicieran ellos. La convalidación del matrimonio Ajá. es una ceremonia en la iglesia. Oh, ok. En la iglesia, donde hay liturgia de la palabra, hay el intercambio de anillos, la bendición de anillos, es las mismas oraciones, se les hacen las mismas preguntas, han venido por su propia y libre voluntad, pero todo eso es como que fuera el matrimonio, pero no necesita tener una misa, o lo pueden convalidar dentro de una Sí, sí, misa sí, sí, también. sí. Pero la convalidación del matrimonio es porque ya hubo un matrimonio civil y ahora quieren la bendición de la iglesia para ese matrimonio civil. Y ya desde ahí ya quedan casados La iglesia religiosamente también. por la iglesia. Pero esa bendición es litúrgica. Y para las bendiciones litúrgicas, aquello que se bendice debe de cumplir con las enseñanzas de la iglesia. De lo que este documento está hablando no es de las De bendiciones esa, no. litúrgicas, sino las bendiciones simples. En respuesta a esta pregunta, lo voy a volver a repetir. Dice, en respuesta a esta pregunta, la declaración hace una distinción entre una bendición litúrgica formal y una bendición simple. Desde un punto de vista estrictamente litúrgico, la bendición requiere que aquello que se bendice sea conforme a la voluntad de Dios manifestada en las enseñanzas de la iglesia. Pero aún hay otras bendiciones que son ofrecidas sin condiciones y que en este gesto no pretende sancionar ni legitimar nada. Más bien, tales bendiciones son una manera de proveer la cercanía de la iglesia a cada situación en la que se pida la ayuda de Dios. La bendición permitida por la declaración del Papa, entonces, es similar en principio a la práctica generalizada de bendecir a las personas que se acercan después de la misa en busca de una bendición. No se les cuestiona, como yo lo acabo de decir. La bendición de Dios es dada gratuitamente. La bendición no se vende como una validación de lo que está roto o del pecado que pueda existir en sus vidas, sino como una simple búsqueda de la misericordia y el amor de Dios, que podría ser un momento de evangelización y un primer paso hacia una mayor conversión. Las bendiciones de las que se habla positivamente en este documento deben permanecer un simple gesto que proporciona un medio eficaz para hacer crecer la confianza en Dios en las personas que la piden, evitando que se conviertan en un acto litúrgico o semilitúrgico, semejante a un sacramento. Fíjese bien esta aclaración que viene aquí. No habrá ningún rito oficial de bendición de una unión o de una pareja del mismo sexo, ni de ninguna pareja en un matrimonio que no sea reconocido
por la iglesia. No habrá ninguna bendición, ningún rito oficial de bendición. ¿Por qué? Porque es una bendición simple. Simple. La declaración simplemente ofrece una guía a los ministros ordenados sobre cómo pueden responder positivamente a las personas, a pesar de la naturaleza desordenada de los elementos de sus vidas y relaciones, al orar con ellos y al pedir la bendición de Dios. Es decir, ellos quieren la bendición. Entonces, ¿qué mejor manera de evangelizarlos que hacerles llegar la bendición de Dios, que el Espíritu Santo pueda actuar en ellos y con ellos para que ellos puedan ofrecer, por ejemplo, una pareja que siente atracción del mismo sexo? ¿Pueden estar ellos en comunión con la iglesia? Pueden tener en comunión con la iglesia, siempre y cuando ofrezcan, por ejemplo, su castidad. La castidad, es decir, que ofrezcan no tener relaciones entre ellos, ni siquiera ningún tipo de relación física, vivir como hermanos, por decir así, y poderle ofrecer ese sacrificio de la carne, ofrecérselo a Dios. Entonces, esas pueden ser maneras en que estas personas pueden vivir en comunión con la iglesia, Vives con la persona que amas en abstinencia en y abstinencia. estás como miembro común de la iglesia, Correcto. recibiendo los sacramentos y todo. A este respecto, se debe prestar atención especial a los principios expresados en la sección número 3 de la declaración, para guiar el discernimiento prudente de un ministro en situaciones particulares. Cuando una pareja en situación irregular busca una bendición, no debe haber un rito formal y debe evitarse cualquier forma de confusión o escándalo. Por lo tanto, deben evitarse los elementos propios de una boda, como la vestimenta. Yo no me puedo vestir con mi alba, mi estola, para dar una bendición simple, porque eso daría la impresión de que estoy dando una bendición litúrgica. ¿Sí se ve la diferencia? ¿Verdad? Sí se ve la diferencia. Por tanto, deben evitarse los elementos propios de una boda, como la vestimenta, los gestos que unan las manos, los novios, para recibir la bendición, o las palabras, como las declaraciones de las personas similares, o los votos, o las oraciones de la liturgia matrimonial. La ocasión para buscar una bendición no debe ser una que parezca dar validez eclesial a la unión, como en el caso de una unión civil. Por ejemplo, les voy a contar dos casos. Una amiga muy querida de mi esposa y para mí tuvo su boda civil y me preguntó si yo podía darles una bendición en la boda civil. Y mi respuesta fue: lo siento mucho, pero no puedo, porque eso daría la impresión de que si en la boda civil yo, como diácono de la iglesia, le estoy dando una bendición, eso podría confundir a la gente de que la iglesia le está dando la bendición al matrimonio. Está validando la unión. Que estoy validando el matrimonio. Otro caso fue de unos feligreses que la hija se casó a lo civil y que me preguntaron si podían venir a la iglesia después del matrimonio civil, si podían venir a la iglesia y se les podría dar una bendición. Tampoco, porque en ese caso están buscando una bendición del matrimonio, ¿verdad? Entonces, ahí es donde debemos nosotros de tener ese cuidado pastoral, nosotros como clero,
o religiosos para dar una bendición, tener ese cuidado pastoral, ¿verdad? Que no es una bendición oficial de la iglesia, sino una bendición simple a la persona, no a la unión. ¿Qué sería entonces lo más adecuado, sin hacer, pues nada, ni necesitan ir juntos o agarrados de la mano, simplemente poner sus brazos cruzados como lo hace cualquier persona que va a recibir una bendición? Es una bendición simple, ¿no? Es una bendición simple. Y que se sientan ellos con la confianza de acercarse a recibir esa bendición. Yo pienso que es una manera, a mí me parece muy acertada para que estas personas no se sientan excluidas. ¿Quién nos Exacto. dice que al sentirse acogidos puede haber un cambio en su relación? Prosigue el obispo Myron Cota. En cuanto al contenido de la bendición espontánea, Fiducia Supplicans, el número 38 en el documento, establece que el ministro ordenado podría pedir para ellos la paz, la salud, un espíritu de paciencia, diálogo y ayuda mutuas, pero también la luz y la fuerza de Dios para poder cumplir plenamente su voluntad. Fíjese, son las cosas que uno puede pedir en la bendición. El Papa Francisco tiene la intención de dar oportunidades para que la iglesia esté cerca de las personas, incluso cuando ellas mismas están lejos de sus enseñanzas. Y es que Fíjese la qué interesante. iglesia es una madre, es nuestra madre en la fe, la que nos guía. Entonces, como madre, tiene que buscar la manera de atraerlos, ¿verdad? No está violando nada, no está diciendo nada que vaya contra la doctrina, simplemente por caridad están aceptando que reciban una bendición, que no se sientan excluidos. Exacto, exacto. Y es que ellos continúan siendo hijos de Dios. Claro. La iglesia continúa siendo su madre. Y como madre, y es que de nuevo yo voy a Jesucristo. Recordemos lo que Jesucristo siempre hizo cuando le llevaban pecadores, cuando se encontraba. ¿Qué les decía al final? Tu fe te ha salvado. Entonces, hay esperanza de que la fe salve a todas las personas. Entonces, por eso, este tipo de bendición no busca legitimizar la unión. Pero ¿cómo les van a hacer entender? Yo creo que cuando no quieren entender es difícil. Estaba viendo, yo no sé si después ya lo haya visto usted, parece que es un obispo que fue excomulgado, estaba viendo porque públicamente ofendió al Papa de palabra. Sí, ¿Sí? No he visto mucho, pero digo, parece. y es que de nuevo, hay personas, y hay que decirlo también, pues hay medios de comunicación católicos que han tomado el otro extremo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no creen en la redención de la persona, ellos no creen en la conversión de una persona, en el poder del Espíritu Santo, porque si creyeran, entonces estarían abiertos a dar una bendición simple, de nuevo. Cuando la persona viene a pedirnos una bendición, no le andamos preguntando cuál es su situación individual, personal, de pareja. No se les pregunta. Simplemente se les pide, ¿para qué quieren la bendición? ¿Cuál es el? Porque vamos a salir de viaje, porque tenemos un hijo enfermo, porque estoy teniendo problemas en mi trabajo, lo que sea. Entonces ahí se les da esa bendición donde se pide la paz, donde se pide el espíritu el don de fortaleza, de paciencia, de conocimiento. Se pide que les dé los dones para que ellos mismos vayan discerniendo la situación en su vida, sin importar qué tan pecadores o qué tan lejos de la iglesia ellos puedan estar. La bendición no se puede negar a ninguna persona. A ninguna persona. Claro que no. Bien, el Papa Francisco tiene la intención de dar oportunidades para que la iglesia esté cerca de las personas, incluso cuando ellas mismas están lejos de sus enseñanzas. Esta cercanía es la que nos da la oportunidad de anunciar repetidamente el Evangelio para que las personas puedan escucharlo, para que puedan ser evangelizadas y para que, sea cual sea su situación,
puedan recibir una invitación a acercarse siempre más al amor de Cristo. Yo pienso que En hay la que... paz de Cristo, dice Reverendísimo Myron Dios. J. Nuestro obispo Myron nos mandó esta carta de nuevo al clero y los religiosos de la diócesis. Yo creo que nosotros como católicos hay que estar muy atentos también y no tomar muy en serio mucha información que sale de los diferentes revelaciones, que esto, que el otro, en alguno que dice que hay que orar por el Papa porque se está desviando. Eso no nos corresponde a nosotros juzgar. Nosotros tenemos al Papa como nuestro pastor de la Iglesia Universal y donde podemos estar más seguros de estar en la fe que siguiendo sus enseñanzas. Yo pienso que es un acto de misericordia para que ningún hijo de Dios debe sentirse excluido de la iglesia. Así es. Entonces, ya ven, mis hermanos, estamos comenzando el año nuevo hablando de este documento porque sí considero yo que es muy importante entender la intención del documento y no adjudicarle cosas que no son. Así comenzamos también el año pasado, hace pocas semanas, con toda la confusión que el sínodo. ¿Se recuerdan que Sí, después del sí, sí, sínodo, sí. no, ya había personas que la iglesia va para la perdición, que la iglesia nos lleva hacia un camino equivocado, cuando no es eso correcto? Entonces, por eso me pareció muy apropiado comenzar este año Sí, es muy hablando de necesario. este documento. Vamos a ver aquí nuestros amigos de Facebook. Irma, buenos días, gracias por estar con nosotros. Ramón, buenos días también por estar con nosotros en esta mañana. Lorena, gracias por sus saludos y feliz año nuevo también para ustedes. Irma nos recuerda que este es un jueves eucarístico, Día del Señor. Ramón nos dice, gracias por tocar este punto. Inclusive dice, hay varios obispos, sacerdotes y cardenales que están en contra del Papa Francisco. El sábado pasado hubo un sacerdote que estuvo hablando de esto en la homilía, diciendo que está aprobada la bendición de parejas con atracción del mismo sexo. Sí, de nuevo, la bendición está aprobada, pero no por no la bendición a la relación entre Sí, ellos, sí, sí. sino la bendición a la persona. Como dice, se bendice al pecador, no al pecado. Cuando nosotros pedimos una bendición, están bendiciendo al pecador, no los pecados que nosotros hayamos cometido, pero se está bendiciendo para pedir fortaleza para la persona. Mayolo, buenos días, gracias por estar con nosotros. Mayolo nos dice, gracias por compartir y hablar sobre la postura de la iglesia, sobre este tema espinoso, pero necesario de aclarar por la autoridad del clero. Gracias. Y sí, pues me pareció muy apropiado compartir pues esta carta que nos mandó el obispo al clero y a los religiosos de la diócesis, Y yo creo que aclarándonosla. Y también pues habría que leer el documento completo, pero habría que leer el documento completo del dicasterio para la proclamación de la fe, que es el documento que el Papa aprobó, pues que para donde habla de esto. Mari, diácono, dice diácono José, tengo una pregunta. ¿Yo cómo podré informarme si cuál sacramento le falta a mi pareja para poder casarnos? Él dice que no recuerda si ha hecho sus sacramentos y su mamá dice que no se acuerda. ¿Qué podemos hacer? Mire, muy interesante su pregunta porque también en ese sentido hay muchas confusión y mala información. El único sacramento requerido para el matrimonio es el bautismo. El bautismo es el único sacramento requerido. Obviamente no puede recibir un sacramento si no ha sido bautizado primero. El bautismo nos abre la puerta a todos los sacramentos, ¿verdad? Por medio del bautismo podemos recibir la comunión. Por medio del bautismo podemos recibir la confirmación. Por medio del bautismo podemos recibir
la reconciliación. Por medio del bautismo podemos recibir el matrimonio. Por medio del bautismo podemos recibir la unción de los enfermos. El único que requiere más que el bautismo son las órdenes sagradas. ¿Por Sí. qué? Para poder recibir las órdenes sagradas, se requiere que haya sido bautizado, confirmado y que haya recibido la comunión. Mandatorio tener esos 3 sacramentos para recibir las órdenes sagradas. En el caso de nosotros, en el caso de mi persona como diácono permanente, también es requisito que yo haya recibido el sacramento del matrimonio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo no puedo entrar a recibir las órdenes sagradas si estoy viviendo en unión libre Claro. o en una unión civil Obvio. únicamente. Sí. Entonces tiene que haber Entonces, para el matrimonio únicamente el bautismo es requisito. Obviamente la iglesia pide que sin causar eh, sin causar no recuerdo la palabra que tiene el código canónico en este momento, pero sin causar mucho complicación, que la persona reciba la comunión y la confirmación, pero Sí, no son requisitos. pero siempre y cuando, pues, yo creo que se le va a dar una preparación antes de recibir los demás sacramentos, ¿no? Sí, Como van a pláticas matrimoniales, también ahí se pero no se para el matrimonio, el el único bautismo. es el bautismo, ¿verdad? El bautismo sí es requerido. El bautismo, la puerta para entrar a la iglesia. El bautismo es la puerta de entrada para todos Sí, los demás para todo. sacramentos, ¿verdad? Para todos los demás sacramentos. Esmeralda, mucho gusto de saludarla. Siempre es un gusto saludarla a usted también. Feliz Navidad y Año Nuevo. Qué alegría que nos está escuchando en este día. Lucero, Lucero dice, buenos días. Tristemente hay tanta gente que no entiende el mensaje del Papa porque la bendición que los sacerdotes dan en la Santa Misa es para todos. La bendición. Fíjese que ese es otro. La Claro. bendición al final de la misa. La reciben todos sin importar cuál sea la situación pecaminosa, le llaman, de cada persona. Su estado de vida que están, A todas las casados. personas reciben esa bendición, porque esa bendición se pide para que puedan ir en paz, para que puedan ir a vivir allá afuera el evangelio, para que puedan transformar sus vidas de acuerdo al evangelio, ¿verdad? Y seguramente que en esa bendición la habrán recibido también algunas personas que están viviendo, pues, con personas de su mismo sexo, van solamente porque siguen siendo católicos, Claro, a claro. recibir su bendición y a sentirse parte, pues, del pueblo de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, recordemos, cada vez que la iglesia promulga algo, por favor, por favor, por favor, no se dejen llevar por lo que anuncian en los medios de comunicación. Por opiniones de cualquier No se dejen persona. llevar por opiniones. Lean el documento oficial primero, antes que nada. Lean el documento oficial de donde el cual se está promulgando, pues lo que se está promulgando. Luego de leerlo, busquen los documentos que su propio obispo va a promulgar. Recordemos que el obispo es la cabeza, el ordinario, el ministro ordinario de nuestra diócesis. Fíjese que aquí es donde a veces la tenemos esta confusión. A veces no entendemos la estructura de la iglesia. Las parroquias como individuales, como una organización individual independiente, no es la iglesia. La iglesia a la que pertenecemos, en este caso nosotros pertenecemos todos los católicos, sin excepción, pertenecemos a la iglesia de Stockton. A la iglesia de Stockton, es la iglesia a la que nosotros pertenecemos. ¿Por qué? Porque es la diócesis de Stockton. Las parroquias son los lugares donde nosotros
experimentamos la iglesia, pero no son la iglesia. Es el recinto donde se reúne Es la el iglesia. recinto donde cada uno experimenta la iglesia, pero somos la iglesia de Stockton. Por lo tanto, todos los sacerdotes, todos los religiosos, todos los diáconos, todos los ministros que sirven en la parroquia deben estar en comunión con la iglesia. Si yo no estoy en comunión con la iglesia, no debería ser ministro en la iglesia. No debería yo de estar dando catequesis en la iglesia. Yo no debería de estar enseñando nada en la iglesia si yo no estoy en comunión con las enseñanzas de la iglesia. ¿Por qué? Porque entonces yo no estoy enseñando lo que la iglesia enseña. Estoy enseñando mi propia doctrina. Que puede pasar también que haya sacerdotes que no están de acuerdo, que todavía no han asimilado y que traten de evitar de hablar de eso, mejor que aclarar las cosas. Puede pasar, A ¿eh? esas puede ocurrir que hayan puntos donde a lo mejor uno no está en un total acuerdo, pero eso no quiere decir que yo tenga que hablar en contra de eso, ¿verdad? No quiere decir que yo tenga que decir, no, la iglesia está equivocada. O decir, el Papa está mal. Yo tengo que reflexionar, tengo que meditar, tengo que poner en oración mi posición. Si la iglesia es lo que está enseñando, tengo que ver dónde está la contradicción con mi posición. Fíjese, yo creo que les he compartido. Una de las cosas que a mí más me costó el cambio y que lo tuve que empezar a hacer cuando empecé mi formación como diácono. Yo no estaba de acuerdo con la enseñanza de la iglesia en lo que respecta a la pena de muerte. Para mí la pena de muerte sí debería de existir. Y el hecho de haber comenzado mi formación de diácono me empezó a cuestionar, Y yo hablé con mi obispo, el obispo Stephen Blair, que en paz descanse, y le dije, señor obispo, yo no sé si yo pueda ordenarme de diácono. ¿Por qué? Porque esta situación que yo tengo de contradicción entre la enseñanza de la iglesia y mi propia opinión, en este caso la pena de muerte. Las palabras del obispo, recuerdo yo que muy sabias, lo Sí. que él me dijo fue, ponlo en oración. Deja que el Espíritu Santo te muestre cuál y por qué es la enseñanza de la iglesia, por qué la iglesia enseña lo que enseña. Y debo de admitir que me tomó varios años de cambiar mi posición, cuando que por fin dejé que el Espíritu Santo realmente me guiara en el proceso de entender el por qué la iglesia enseña lo que enseña. En el caso mío fue con la pena de muerte. Y obviamente mi posición hoy es en comunión con la iglesia. Es que somos hijos de un Dios misericordioso. ¿Quién merece la salvación? ¿Quién merece el perdón? Nadie. Entonces yo pienso que lo más adecuado para uno como laico es dejarse guiar para no caer en confusión y es enterarnos bien y entenderlo bien. Yo creo que cualquier sacerdote debe explicarlo bien, bien, de manera que las personas entiendan y no se busque, porque luego empiezan a hacerse sus propias opiniones y a esparcirlas, esparramar por aquí y por allá. Entonces tenemos que tener cuidado Por con ejemplo, en eso. ese caso, yo ya era diácono y todavía estaba en el proceso de discernimiento, pero yo no me iba a poner a hablar en las homilías Claro. a favor de la pena de muerte y decir que la iglesia estaba equivocada, porque yo mismo estaba en ese proceso de discernir la enseñanza de la iglesia. Pero es algo que te quita la paz. He leído de pastores que se han convertido al catolicismo, que no se animan a convertirse al catolicismo, pero tampoco ya no están de acuerdo con lo que predican en su comunidad. Ya no puedes predicar de lo que tú no estás de acuerdo, entonces tenía que sacar esa duda. Sí. Entonces, mis hermanos, yo los invito a todos a que siempre busquemos
el por qué la iglesia enseña lo que enseña. Fíjese, cuando tengamos alguna duda, no nos quedemos con la duda. Leamos qué dice el catecismo. El catecismo no lo está cambiando el Papa Para Francisco. nada, para nada. Verá, leamos qué dice el catecismo. Leamos qué dicen los doctores de la iglesia, los documentos de tantos doctores santos que han escrito en la iglesia. Leamos esos documentos. Leamos el documento que nos está causando esa duda. Leámoslo. Leamos, busquemos qué dice la posición oficial de la iglesia. Siempre va a existir aquellos que se oponen. Sí. Siempre van a existir. Y siempre han existido por 2000 años. Siempre han Y existido. seguirán. Y seguirán existiendo. Pero si nosotros, fíjese que hay una lectura que creo que es a los Hebreos, si mal no recuerdo, donde dice: Jesús siempre es el mismo, ayer, hoy y siempre. No se dejen llevar por enseñanzas extrañas, algo así creo que dice. Sí, sí, sí. Es en la lectura de la carta, es en la carta de los Hebreos, creo que está Creo que sí. esa cita, ¿verdad? Jesús es el mismo, siempre, ayer, hoy y siempre. No se dejen llevar por enseñanzas extrañas, dice en la escritura. Entonces, la enseñanza de la iglesia no ha cambiado en 2000 años. No. El credo no ha cambiado desde que se empieza con los principios de la iglesia. Se formalizó y se le dio su forma en el concilio de Constantinopla y luego ratificado en el de Nicea y luego ratificado en el de Constantinopla. Por eso se llama el credo Niceo-Constantinopla, ¿verdad? Entonces, el catecismo, que es la doctrina de la iglesia, todo eso, allí busquemos la respuesta a nuestras dudas. No nos dejemos llevar por lo que oigo decir, que porque a mí me gusta cómo habla este sacerdote. Mire, no se deje llevar ni siquiera por lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Porque cualquiera puede decir, bueno, pero es que así como el diácono está dando su opinión, otros dan su opinión y también me gusta cómo habla. No se dejen llevar por lo que yo estoy diciendo. Busquen los documentos. Es que no es una opinión. Nuestras Lean ustedes el documento, no se dejen llevar por lo que yo estoy hablando. Y también a lo Busquen- mejor en algunos boletines irá a salir alguna información, algún mensaje de sus obispos, porque no se escuchan pues en otras diócesis, Es como probable Fresno. que algunas Entonces, parroquias hayan- interesarse antes de hablar, y recordemos pues que el Papa Francisco debió haber pasado por mucho reflexión antes de tomar esta decisión. Claro. Yo lo que veo es una manera de hacerlos entender que no están excluidos del pueblo de Dios, que siguen siendo hijos de Dios. Y en el momento que ellos se quieran convertir, que el Señor lo permita, que se conviertan o como ellos, pero son nuestra realidad, son nuestros hermanos, nuestros también. Estamos Sí. actuando de no aceptar, estamos actuando de una manera farisaica, condenando lo que no conocemos, porque el corazón del ser humano solamente Dios lo conoce. Sí. Bien, vamos a ir concluyendo el programa. Tenemos algunos otros mensajes por acá. Urbano, gracias por estar con nosotros. Nos dice pues que hace mucha falta que se dé esta información en todos los medios, porque hay mucha confusión. Uno dice una cosa, otro dice otra. Gloria, gusto de saludarla también. Dice, gracias por sus bendiciones. Y dice, gracias por hablar. Solo aumentemos nuestra fe, como lo dijo Jesús cuando dijo que estamos en la iglesia de Cristo. Gracias por hablar de ello. Mercedes, mi querida Mercedes, buenos días a todos. Me gustó la explicación y espero que para muchos quede clara la posición de la iglesia. He escuchado que es una bendición simple y no una bendición formal. ¿Podrías hablar un poco de eso para saber si es algo que sí existe? Sí, ya lo mencioné en todo el programa, donde la bendición simple es una bendición que se da sin preguntar nada, sin agarrar un libro, no es una bendición ritual,
no es una bendición, sino que, diácono, ¿me puede dar una bendición? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Alguna intención en lo personal? Fíjese que yo siempre cuando doy las bendiciones, siempre pido que el Espíritu Santo los llene de todos sus dones para que ellos puedan acercarse cada día más a Dios y darle honor y gloria en todo lo que hacen y en todo lo que dicen. Es una bendición simple, que no sigue ningún rito, ningún ritual, y no va a existir ningún Ni ritual les está dando ningún para este sacramento. tipo, ¿verdad? Alonso dice, ¿quién le puso el nombre católica? ¿Por qué antes no se llamaba así, sino que se llamaba Seguidores de Cristo? Muy buena la pregunta también. Recordemos que la palabra católica significa universal. Entonces, la iglesia es universal, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir católico, ¿verdad? Podemos hablar un poco en otro programa acerca de la historia de la iglesia y de cómo llegamos hasta donde estamos el día Claro. de hoy, ¿verdad? Y recordemos que nosotros somos de la Iglesia Católica Romana, es decir, que somos de la Iglesia Católica católica que se estableció en Roma, que la estableció San Pedro, San Pablo, el apóstol Santiago, que también andaba por esos lados, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este su primer programa del año. Espero que podamos seguir. El próximo jueves vamos a estar de nuevo acá compartiendo con ustedes la fe, tomando café con el diácono José. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quedan en la paz de Cristo y el amor de María. Amén. Hasta la próxima. Radio Católica, unidos por Cristo y María.